Ok, buenos días chicos. Vamos a comenzar. Les decía que en Classroom les subí un archivo que se llama hidrocarburos ligeros. Váyanlo abriendo, es una gráfica. Entonces es con la que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Ok, vamos a empezar con lo que es evaporación flash. Nosotros hemos estado trabajando con el equilibrio líquido-vapor en una mezcla. Entonces aquí vamos a trabajar también, pero vamos a ocupar un poquito de balance de materia. ¿Todos ya tomaron balance o la están tomando a la par? Bueno, yo ya había tomado balance Ahora, con usted. Osvaldo ya. ¿Alguien más ya la tomó o la está tomando a la par? Ah, bueno, ok. Entonces yo creo que no se les va a hacer tan complicado. Además, es solamente como el principio, los fundamentos principales de balance, ¿no? Donde lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, aquí en la evaporación flash, vamos a tener nuestra entrada a un evaporador. Vamos a tener nuestra salida en fase gaseosa y nuestros fondos que van a ser nuestro líquido. Entonces, como este líquido va a tener nuestro servicio auxiliar de calentamiento, si lo ponemos como... Si lo ponemos como en balance, tendríamos que poner nuestro servicio auxiliar de calentamiento. Y este servicio auxiliar de calentamiento me va a proporcionar el calor para que entonces mi líquido empiece a ebullir, llegue al punto de saturación y empiecen las primeras burbujas de vapor, ¿no? Ya que empezó esto, pues una parte o del compuesto más volátil va a pasar a la fase vapor. Recuerden que cuando un compuesto pasa a la fase vapor, pues también va a empezar a arrastrar cierta cantidad de compuesto más pesado, ¿no? Significa que voy a tener mis dos compuestos en las tres corrientes, en la entrada y en las dos salidas. Entonces, esta evaporación flash vamos a tener que establecer pues lo que van a ser nuestros balances, ¿no? Nuestro balance principal o general sería lo que entra, el flujo F va a ser igual al flujo G más el flujo L, ¿no? Que son mis salidas. Recordemos que en balance, cuando yo no tengo reacción y es un proceso estacionario, lo que entra es igual a lo que sale. Y así es como establecemos. Así como establecemos nuestro balance global, vamos a establecer lo que van a ser los balances por componente, que en este caso sería el flujo de entrada por la composición 1. Recordemos que el 1 siempre va a ser para el compuesto más volátil y 2 para el compuesto más pesado. Entonces va a ser el flujo de entrada por la composición del compuesto más volátil, va a ser igual al flujo de la fase vapor por la composición de la fase vapor del compuesto 1 más más el flujo de la fase líquida por la composición del compuesto 1 en la fase líquida. Y entonces así tendríamos que hacer nuestro balance para el segundo componente. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Cuál había dicho que era el componente más volátil o para El 1. qué se denominaba? El 1 es para... El más volátil siempre. Ok. Recordemos que el compuesto más volátil siempre lo voy a denominar con el número 1 y el compuesto pesado o menos volátil lo voy a denominar con el compuesto 2. Y aquí, si se dan cuenta, pues nada más son balances muy generales. A lo mejor cambian la nomenclatura, pero es lo mismo, ¿no? Es el flujo de entrada va a ser igual a los flujos de salida y los balances por componente.
Ok, entonces vamos a tener que para mezclas que no se pueden suponer ideales, entonces el cálculo de las mezclas multicomponentes se suele usar el llamado coeficiente de distribución. Este coeficiente de distribución lo vamos a denominar con la letra K mayúscula y lo vamos a poder o lo vamos a introducir en lo que va a ser las composiciones de la fase vapor. Entonces aquí me dice que la fase vapor del compuesto 1 va a ser igual al coeficiente 1 del compuesto 1 por la composición de la fase líquida del compuesto 1. Y entonces a su vez, pues también tendrá que estar afectada la composición del compuesto 2 por un coeficiente 2 por la composición de la fase líquida de ese compuesto. Entonces, en este caso, para poder nosotros empezar a encontrar los flujos o poder aplicar el balance, necesito estos coeficientes, que es la actividad que se va a tener para el cambio de la fase, desde la fase líquida hasta la fase gaseosa. Entonces, estos coeficientes los vamos nosotros, antes de seguir con la presentación, lo vamos a obtener. Bueno, aquí nos dice los valores de K o del coeficiente para algún compuesto en particular son función de la temperatura, la presión y la composición de la mezcla. Entonces, para que nosotros podamos obtener estos coeficientes para lo que va a ser en mezclas de hidrocarburos, tenemos la gráfica que le subí a Classroom. Entonces la voy a proyectar. Ok, este es el archivo que yo les compartí en Classroom. Y aquí ustedes pueden ver, estas gráficas van a tener dos ejes, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. El lado izquierdo va a ser la presión EPSIAS y va a empezar en 14.7 y digamos que hacia abajo de la hoja va a empezar a aumentar hasta 800. Y del lado izquierdo, del lado derecho, la temperatura va a estar en grados Fahrenheit. Si se dan cuenta, estas gráficas están en el sistema inglés. Y aquí es muy importante que no se vayan a confundir en cuanto a temperaturas. En la primera hoja va de 70, pero aquí empezamos en menos 100 grados Fahrenheit. ¿Ya lo vieron? En la segunda hoja, lo que va a cambiar son las escalas nuevamente. La temperatura Fahrenheit empieza en 20, ahora sí positivos, y llega hasta 400 grados Fahrenheit. Entonces, no se vayan a confundir porque esta sí tiene menos en la escala de temperaturas. Y en la escala de presiones empezamos en 14.7 y terminamos en 700 psias. ¿Qué va a pasar? Ahorita vamos a hacer el ejercicio y entonces yo debo de ubicar porque el coeficiente va a depender de la presión y de la temperatura. Entonces debo de encontrar los puntos o propiedades a las cuales está trabajando el evaporador, ya sea de presión o de temperatura, y entonces voy a marcar una línea recta desde la presión a la cual estoy trabajando y la temperatura. ¿Y qué vamos a pasar? Pues van a pasar en estas gráficas, en estas curvas que tenemos aquí. Estas van a depender de cada uno de nuestros componentes. Y aquí lo que tenemos a favor es que si no recuerdo cuál es el más ligero o el más pesado, estas gráficas están empezando con mi compuesto más ligero desde la parte izquierda, que es el metano, hasta el compuesto más pesado, que es el decano. Y esto es en la segunda hoja. Si me voy a la primera hoja, solamente empieza en el metano y acaba en el nonano. Entonces, si se dan cuenta, la cadena empieza a crecer y por eso se vuelven más pesados del lado derecho y del izquierdo los más volátiles. Entonces, así es muy fácil que ustedes puedan encontrar o definir cuál va a ser el compuesto más volátil.
Ahora, donde intercepto en la línea recta, lo que choque con estas curvas o estas líneas es el valor de K. Y aquí tienen que tener mucho cuidado porque si hacemos un acercamiento, aquí son números enteros, 150, 100, 90, 80. Pero si nos vamos para este lado, como aquí, en el isopentano, si se dan cuenta, es 0.8, 0.7, 0.5. Entonces no se vayan a confundir en esa parte y los vayan a poner como enteros, punto 15 y ustedes vayan a poner 15. Vean en el butano es igual 0.9, 0.8 y entonces así es como vamos a obtener ese coeficiente. Acá. Entonces ya todos tienen su documento abierto. Vamos a seguir con el ejercicio. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿No? Ok. Entonces vamos a continuar con el ahí está. Vamos a tener un ejercicio. Dice, una mezcla de 50% de metano y el resto de octano fluye a una cámara que trabaja a 146 grados Celsius y 3.6 bar. Esta de presión. De esta cámara de evaporación salen dos corrientes, una de gas, que es la parte superior, y una de líquido. Determina los flujos y composiciones de las dos corrientes de salida considerando una alimentación de 1 mol. Entonces me está diciendo que este evaporador va a estar trabajando a 3.6 bar y 146 grados Celsius, pero nosotros lo necesitamos en el sistema inglés. Entonces díganme cuánto vale la temperatura pero en grados Fahrenheit y la presión en Celsius. ¿Cuánto les da? Ajá. ¿Y la presión? Hacías es 52.21. Ajá. Entonces ya tenemos lo que van a ser las condiciones, pero ahora sí en el sistema inglés para que nosotros podamos utilizar nuestra gráfica. ¿Ok? Entonces, vámonos a la gráfica. Yo estoy ocupando la de la segunda hoja. Y ya aquí voy a identificar los valores que acabamos de encontrar. 52.2 Celsius y 294.8 Fahrenheit. Y ya ahí voy a marcar una línea recta uniendo estos dos puntos. Si ustedes van a imprimir esta hoja, que yo se lo recomiendo porque a lo mejor es más fácil, les recomiendo que si van a marcar estas líneas, lo hagan con lapicero o con un lápiz con una punta muy delgada. Porque sí, hay escalas donde los datos vienen muy, muy juntos y entonces sí nos podemos confundir si lo ponemos con una pluma que sea gruesa. Entonces ahí pueden variar. Pero como es un método gráfico, pues sí, podemos tener una pequeña variación, pero no tan grande. Entonces, vean, hacemos la línea recta, tenemos 52. Fíjense que en el eje de la presión empieza arriba y hacia abajo empieza a aumentar la escala. Y del lado de la temperatura, de abajo hacia arriba empieza a aumentar la escala. Entonces, para que no se vayan a confundir. Aquí tenemos 50 y luego me dice que cada una de estas
divisiones vale 2, entonces aquí serían 52. Y de este lado empiezo en 80, 280, 290 y me tengo que ir de este lado a 292. ¿No? 94 creo que es. Ajá, 94, casi 95. Entonces estamos aquí. Cruzamos nuestra línea recta y estamos trabajando con pentano y estamos trabajando con octano. Entonces vean, el pentano aparece primero del lado de izquierda a derecha y entonces este será mi compuesto más volátil y mi compuesto más pesado sería el octano. ¿Cuánto vale el coeficiente o K1 para el pentano? ¿Cuánto leen ustedes? Como 3.1. Entonces, K subíndice 1 va a valer 3.1. ¿Y para el octano? 5.5. No. Vean aquí, es punto, sería punto 55. Oh, Aquí es lo que les digo, no se vayan a confundir porque si hay puntos, se vuelven decimales. Y entonces luego, podemos tener ese error, pensar que este es un número entero y 5.5, pero en realidad es punto 55. Entonces ahí es donde sí tienen que tener mucho cuidado, sobre todo si la imprimen, verificar cuáles son los que tienen punto decimal y cuáles son los que no. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros coeficientes. ¿Duda de cómo leer esas gráficas? No. ¿No? Ok. Entonces vamos a seguir. Nosotros ya tenemos lo que va a ser nuestros coeficientes y entonces vamos a recordar que vamos a tener estas ecuaciones, ¿no? Y1 va a ser igual a la constante, o el coeficiente, perdón, 1 por la fase líquida. Y para el coeficiente 2, pues exactamente igual, pero afectado por la composición de la fase líquida del compuesto 2. Recordemos que la sumatoria de las composiciones siempre me tiene que dar 1. Entonces, si yo sumo la composición en la fase vapor del compuesto 1 más el compuesto 2, pues va a ser igual a 1. Entonces, aquí nosotros ya tenemos cuánto equivale o la ecuación para Y1 y Y2. Si lo sustituimos, nos va a quedar que es el coeficiente 1 por la composición de la fase líquida más el coeficiente 2 por la composición de la fase líquida del compuesto 2 va a ser igual a 1. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la ley de Raúl, todo lo referíamos al compuesto más volátil? Aquí nuevamente lo vamos a hacer. Entonces, X2, ¿cuánto vale? Si consideramos que la sumatoria de, en este caso sería X1 más X2, sería igual a 1, ¿no? Si despejo X2, ¿cuánto vale? ¿Cómo la voy a sustituir? Solo vamos a sustituir las composiciones, chicos. ¿Cómo quedaría? No, todavía es muy temprano. Quedaría solamente lo despejamos, ¿no? X2 sería igual a 1 menos X1. Y esto es lo que voy a sustituir aquí. Entonces, todo queda en relación a mi compuesto más volátil. ¿Ok? Nosotros ya en las gráficas obtuvimos los valores de los coeficientes. K1 y K2. Entonces, si ya tengo estos valores, los puedo sustituir en mi ecuación y solamente les va a quedar como incógnita X1. Entonces, despéjenla y díganme cuánto vale X1.
Profesora, ¿Sí? X queda como 0.17. Ujú. Punto 176, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, ese es el valor de X1. Si yo tengo el valor de X1, ¿cuánto vale X2? Ya nada más lo sustituimos acá arriba. ¿Cuánto vale X2? Permítame tantito, profesora, tantito. Ujú. Los demás chicos, ¿sí? ¿Obtuvieron lo mismo? A mí me dio punto 824. Ok. Entonces, ahí está. Ya tenemos lo que van a ser nuestras concentraciones de la fase líquida. Entonces, si ya tenemos las concentraciones de la fase líquida, podemos sustituirlas aquí, ¿no? En la misma ecuación del coeficiente. Entonces, tenemos que el coeficiente 1 es 3.1 por la composición de la fase líquida del compuesto 1 y del compuesto 2. Entonces, ¿cuánto valen las composiciones ahora de las fases vapor? Y1 y Y2. Ujú. Y vean, Y2 la podemos sacar nuevamente 1 menos Y1 o la podemos sacar con esta ecuación. 32, ¿no? Si lo redondeamos, quedaría 45,4 para que entonces la sumatoria de estos dos me dé 1. Ahí está. Entonces, vean, hasta aquí ya tenemos todas las composiciones. Ahora, lo único que nos hace falta es obtener los flujos. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? Ok. Entonces, vamos a obtener los flujos. Ahora necesitamos encontrar el flujo de vapor y el flujo de líquido, porque ya tenemos todas las composiciones. Para eso, pues necesitamos lo que van a hacer son nuestras ecuaciones, ¿no? La ecuación general, que lo que entra es igual a lo que sale, y la ecuación para cada uno de los componentes. Entonces, siempre tenemos que analizarlo. Bueno, yo así lo hago en balance, pero deben de analizar lo que van a ser sus ecuaciones para poder saber qué información tengo y qué información me falta. Entonces, en cuanto a flujos, el único que conocemos es F, nuestra entrada. Y todos los demás son las incógnitas, ¿no? En cuanto a composiciones, conocemos todas, ¿no? Entonces ya encontré, bueno, la composición inicial me la están dando, pero nosotros ya determinamos la composición en la fase vapor y la composición en la fase líquida. Entonces ya conocemos todo esto.
Ahí está. Y me vuelven a quedar mis dos incógnitas. Entonces, ¿cómo le hacían en balance? ¿Se acuerdan? Tengo dos incógnitas, dos ecuaciones, ¿no? Entonces, de la ecuación 1, puedo establecer que esta es la ecuación 1. Se salió esto. Ahí está. Entonces puedo establecer que esta es la ecuación 1 y la ecuación o los balances por componente puede ser mi ecuación 2, porque voy a tener dos incógnitas, dos ecuaciones, ¿no? Entonces, de la ecuación 1 despejo una incógnita y la sustituyo en la segunda ecuación. Estoy sustituyendo el 1 porque aquí la alimentación es un mol, pero si cambiara, no sé, supongamos que son 200 moles, 300 moles, entonces aquí esto cambiaría, ¿no? Aquí solamente estoy sustituyendo este 1 porque es la alimentación. Entonces, 1 va a ser igual al flujo de la fase gaseosa más el flujo de la fase líquida. Y entonces yo en este caso despejé al flujo de la fase líquida. Y entonces sería 1 menos el flujo de la fase gaseosa. Esta incógnita la voy a sustituir en mi ecuación 2. Y entonces la sustituyo. Si se dan cuenta, todo lo demás ya lo vamos a conocer. Aquí está. Conozco el flujo de la entrada, todas las composiciones, y entonces G se vuelve su única incógnita. Entonces díganme cuánto vale el flujo de la fase vapor. Tantito, profesor, tantito. Por favor. Sí, ustedes me dicen.
Profesora, ¿Sí? G queda como 0.89. Mm, más o menos. Sustituimos datos y nos da punto 876. Ok. ¿Ocupó las mismas decimales? ¿Tres? No, Entonces ahí es lo una que mismo. otra. A lo mejor por eso sí me falló. Bueno, por eso me falló. Ajá, bueno, vamos a establecer entonces aquí, vamos a trabajar tres decimales, ¿sí? Si se dan cuenta es que siempre hemos venido trabajando tres decimales, entonces ocúpenlo así. ¿A los demás cuánto les da? Ya empecé a grabar, chicos, pongan presente en el chat, por favor. Ok, entonces pongan presente, ¿no? A Samira le salió lo mismo. Ok, entonces, ¿hasta aquí hay dudas? Si se dan cuenta, nosotros ya tenemos el valor o el flujo de la fase vapor. Y lo único que nos hace falta es encontrar el flujo de la fase líquida. Ya tenemos aquí la ecuación, ¿no? 1 menos G. Entonces, ¿cuánto les da la fase líquida? El flujo de la fase líquida. 0.124. Exactamente. Y entonces ahí ya encontramos lo que van a ser todos los flujos y todas las composiciones para una evaporación flash. Ahí está. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todos entendimos? Si se dan Bueno, cuenta, por es mi muy parte no. similar a balance, solo que vamos a tener la afectación de estos coeficientes de cada uno de mis compuestos y eso es lo que me va a dar como la volatilidad de qué compuesto es el que se va a ir a la fase vapor y quién se va a quedar en la fase líquida. Entonces, véanlo aquí. En la líquida voy a tener mi compuesto más pesado. Miren, aquí me equivoqué. Este sería el compuesto 2. Y entonces veo que la composición del compuesto 2 es mucho más grande que la composición del compuesto 1. Y para la fase vapor, el compuesto 1 va a estar en mayor proporción que el compuesto 2. Y como es una evaporación flash, que significa que es instantánea al llegar a estas condiciones, pues entonces en la fase de vapor, si los compuestos son muy cercanos, puedo tener esto, el arrastre, que el compuesto volátil se lleve o se arrastre cierta cantidad del compuesto 2. ¿Ya lo vieron? Entonces, aquí sí ya empieza a diferir un poco en cuanto a las condiciones que vamos tomando a los, en balance. Pero todo depende de la naturaleza de los compuestos. Entonces, no sé si hay alguna duda. No, bueno, por mi parte no. ¿No? Ok.
Nos queda menos de un minuto en la reunión, la voy a dar por terminada y nos volvemos a conectar. Sí, está bien. Ok.